Bueno, mi interés por la naturaleza surge desde la infancia. Yo soy uno de los chicos que quedaron troquelados por la figura de Félix Rodríguez de la Fuente, que fue un divulgador muy importante en este país, que hizo radio, que hizo televisión. Y yo nací en un barrio obrero de Barcelona y salía del colegio corriendo para ir a la cocina, a merendar y escuchar en la radio la aventura de la vida. Y ahí empezabas a escuchar historias relacionadas con la naturaleza, con lugares lejanos, La Noche del León, Inuit el Esquimal, y ahí te impregnabas de esa manera que tenía de decir este gran divulgador de la naturaleza. Eso compartido con que yo crecí en el campo, porque a los 6 años mis padres alquilaron una casa en mitad de uno de los alcornocales más importantes de Barcelona, de Cataluña, el Parque Natural, que hoy en día es el Parque Natural de las Gavarras, y fui un niño rapaz, además prácticamente solo. Mis compañeros eran los petirrojos, las abubillas, y de ahí pasé a la divulgación ambiental de una manera natural. Empecé no solamente a que me gustase la naturaleza, sino a que me gustase la manera de decir la naturaleza de Félix. Empecé a escribir artículos y algunos se publicaron, y eso ya fue una rueda en marcha que me llevaron primero a la prensa escrita en el periódico, luego a la radio, luego a la televisión y finalmente pues a lo que me dedico, ¿verdad? Yo llegué a los medios para contar que la naturaleza estaba regular. Era un bicho raro. De hecho, siempre lo he sido. Yo he sido la oveja verde de la familia. Por lo tanto, sabía que estaba condenado a ser una rara avis. Mi madre, pobrecita, murió pensando que tenía que tenía la cabeza llena de pájaros. Y yo siempre digo, mamá, los pájaros mira dónde me han traído. Con lo cual, siempre he sido raro, ¿verdad? El llegar a los medios de comunicación y hacerme un hueco ha sido de traca. Porque desde luego no me caracterizo por mi moderación a la hora de escribir, ni de hablar, ni de comunicarme. Soy una persona que siente mucha pasión, y yo, además de vivir de esto, vivo esto, y creo que se me nota. Por eso entiendo que los oyentes y los lectores y los telespectadores, cuando escuchan mis palabras, dicen, caramba, déjame un momento, porque este hombre parece, no sé de lo que está hablando, pero parece que lo que me está diciendo para él es importante. Por lo tanto, voy a prestarle cierta atención. Eso es algo que todos los que nos dedicamos a la comunicación deberíamos tener, la vocación de llegar. Es algo que me caracteriza, el llegar al otro, darle lo que decía Kapuscinski, ¿no? La importancia del otro, porque yo soy el otro para él, y entre otros no hay conversación, solamente hay conversación entre nosotros. Por eso yo intento que la comunicación sea lo más cercana y próxima posible. Vamos a ver, la base del periodismo sigue siendo la teoría de las 4 Cs, es decir, primero hay que conocer, comprender, contrastar y contar. Hay gente que cuenta sin conocer, hay gente que conoce sin contrastar, y ahí es cuando empiezan los líos. La información ambiental exige que sea seria, que sea veraz, que sea rigurosa, y en ese sentido la aportación de la ciencia es fundamental. Mis fuentes, casi todas mis fuentes, además algunos son amigos personales, son gente del mundo de la academia, catedráticos, investigadores, porque eso te permite tener conocimiento. A la hora de contrastar tienes que entrar en contacto con los grupos ambientalistas, con las instituciones, eso te permite abarcar un poquito más de conocimiento. Y la comprensión pasa por el amor al oficio, ¿verdad? Todo buen periodista sabe que tiene que estar formándose constantemente. Esto no sirve de obtener una titulación y relajarse, no. El periodismo se ejerce día a día y se renueva día a día. En concreto, el periodismo ambiental requiere estar al cabo de la calle de todo lo que ocurre con los grandes eventos, ¿verdad? Cambio climático, crisis de la biodiversidad, contaminación del aire, movilidad sostenible, gestión de residuos. Son unas materias que requieren ir investigando constantemente. Eso hace que la información ambiental sea especialmente comprometida desde el punto de vista del periodista, puesto que tienes que transmitir al lector, al oyente o al telespectador una información que le va. Aunque él no lo sepa, le va. Evidentemente que es importante saber qué ha hecho el Real Madrid o el Barcelona este fin de semana, sobre todo si eres seguidor de alguno de los equipos. Pero
vamos a dejarlo en que es igual de importante saber cómo está la calidad del aire de la ciudad en la que habitas, saber si tienes asegurado el acceso al agua, si estás transitando por una sequía severa, saber cómo están los campos, cómo están los montes, cómo está la biodiversidad, qué calidad ambiental te rodea. Yo creo que hay que prestar atención a esos valores que, insisto, aunque la gente no lo sepa, son fundamentales. Vamos a ver, se convence a poca gente, sobre todo desde los medios de comunicación. Lo que haces es compartir comunicación. En la medida en la que tengas capacidad de seducir, no de convencer, sino de seducir, de intentar transmitir algo, unas gotitas de emoción y de pasión a lo que tú estás contando, no importa si estás hablando del último informe del IPCC o de la recuperación del lince ibérico, ponerle un poco de emoción, de pasión, para que llegue al lector, ahí está el triunfo. Pero, insisto, los medios de comunicación no estamos ni para convencer ni para educar, estamos para informar, que es una materia fundamental, y para transmitir conocimiento, adquirir y transmitir conocimiento, que, como nos dice Arzuaga, Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell, es lo que nos ha hecho humanos. Por lo tanto, estamos ejerciendo también una tradición dentro de nuestra especie. Vamos a ver, yo soy un divulgador ambiental de la vieja escuela. Yo sigo pensando que 1000 palabras valen más que una imagen. Por lo tanto, soy un gran defensor de la palabra como medio de comunicación. En ese sentido, la palabra, ya sea escrita o dicha, para mí son mi herramienta de trabajo, ¿verdad? No importa, aplico el mismo rigor cuando estoy con Julio Otero en Onda Cero haciendo mi sección de medio ambiente, como cuando estoy aquí en El Confidencial atendiendo a las peticiones que me llegan de redacción o proponiendo temas a redacción. La base siempre es el rigor, la sensatez, la cordialidad a la hora de escribir. El alarmismo y el catastrofismo le ha hecho mucho daño a la comunicación ambiental. Yo intento librarme de ellos, aunque tengo que reconocer que a veces es difícil, y a partir de ahí no importa el medio, lo que importa es que el mensaje sea veraz, y si puedes aportarle un poco de emoción y de pasión para que el lector o el oyente o el telespectador vean que lo que tú estás contando te lo estás creyendo, pues mucho mejor. Vamos a ver, aquí mis compañeros del Confi me van a matar, ¿verdad? Pero yo siempre he dicho que el mejor medio, el que marida mejor, por emplear un lenguaje gastronómico, con la información ambiental, es la radio. La radio es un medio versátil que no te exige prestar atención especial, no te exige coger un diario, ya sea digital o en papel, y atender a ello, no te exige estar delante de una pantalla de televisión, sino que puedes estar haciendo un montón de cosas mientras vas o con tus cascos o con la radio encendida. Es un medio cordial de proximidad, no hay medio de más proximidad que la radio, y si tienes la oportunidad de enlazar con el oyente, como yo, gracias a Dios, he tenido esa oportunidad, es el medio de comunicación más íntimo que existe. La intimidad que se establece entre oyente y comunicador a través de la radio es algo maravilloso, que además el comunicador percibe, y quiero entender que al oyente también le llega. Por eso yo, además de amar la naturaleza, me enamoré de un medio de comunicación que fue la radio. Insisto en que de pequeño salía corriendo del colegio para escuchar la radio, La aventura de la vida, en Radio Nacional. Cuando Félix Rodríguez de la Fuente, a pelo, cuando digo a pelo es sin guión y sin efectos sonoros, se nos llevaba de viaje a las estepas africanas o a las praderas heladas del Ártico, simplemente con el uso de la voz, ¿no? Y de la palabra, claro, evidentemente. Por eso soy un gran amante de la radio. Bueno, uno empieza a escribir libros y al final no se da cuenta y lleva ya un montón de ellos, ¿verdad? En mi caso, pues son más de una treintena, y lo que me permite el libro es hablar más de tú a mi lector, ¿verdad? En ocasiones, pues la vorágine informativa impide que en un medio de comunicación como es un diario, de la solvencia y de la credibilidad que tiene El Confidencial, te puedas extender demasiado, ¿verdad? Porque hay otras urgencias y hay otros contenidos de compañeros, de secciones que tienen la misma importancia que la tuya, sino más, ¿verdad? Por eso yo intento ser todo lo breve que mi capacidad de síntesis me permite a la hora de redactar mis noticias en El Confidencial. Otra cosa es el libro. Los libros son de fin de semana.
con una taza de té, y ahí volvemos a la intimidad. El libro es un ejercicio también de vacío, el libro te exige aportar algo más que datos, ¿verdad? Entre otras cosas porque el exceso de datos entorpece el conocimiento y un libro es para conocer, no es. Y también tiene algo de solaz, ¿eh? Puedes recrearte en el lenguaje, puedes hacer virutas en el aire con las palabras y transmitir emociones de una manera mucho más queda, porque es un medio, el de la literatura, vamos a hablar, aunque sea ficción o sea no ficción, que lo que te permite es recrearte en el lenguaje, y eso a mí me encanta. Gracias a Dios tenemos una lengua de la que me declaro profundamente enamorado y que a través de los libros me ha dado muchas herramientas para transmitir emociones a mis lectores. Son más de 30, pero tienen todas las temáticas, desde naturaleza hasta cambio climático, desde gestión de residuos hasta vivir de una manera sostenible, ¿verdad? No es una palabra que ame demasiado, la palabra sostenible. Vamos a ver, la palabra sostenible ha sido demasiado usada, está manoseada, está usada, está gastada. No encuentro sinónimo. El sinónimo quizás de la palabra sostenible sería sensatez, sería perdurabilidad, sería en cualquier caso sentido común, ¿verdad? Ese sería el concepto que va acompañado de la palabra sostenibilidad, pero en cualquier caso está aquí y no hay por qué negarse a utilizarla, ¿verdad? Insisto en que no es una de mis palabras favoritas, pero nos permite reducir y acotar un montón de mensajes que si no, de otra manera, no trasladaríamos. Cuando estamos hablando de que algo tiene que ser sostenible, es que estamos dando a entender que tiene que ser perdurable, que por lo tanto tiene que tener unos márgenes de durabilidad, ya sea el desarrollo, ya sea lo que sea. Por eso no le hago ascos. No me gusta, pero no le hago ascos. Vamos a ver, la relevancia de la información ambiental no viene por la prestancia de los medios de comunicación. Tengo que decir en eso que yo, que vengo de unas décadas atrás, ha costado muchísimo hacernos un hueco en las secciones. Durante muchísimo tiempo estuvimos en ese cajón desastre y cajón desastre que es sociedad. Sociedad es una especie de contenedor múltiple en el que ahí vamos a parar casi todos los que hacemos información que no sea política, que no sea de deportes, que no sea... Y ahí caemos en sociedad. Bien, la información ambiental tiene una relevancia propia y exige y reclama un espacio propio. Creo que se lo merece, y más hoy en día, con todo lo que tenemos que informar y que tratar desde las áreas de información ambiental de los diarios. Pero por fin ha llegado. Cada vez son más los diarios, como El Confidencial, que dedican, en este caso Planeta A, una sección en concreto a informar sobre medio ambiente. Y en los diarios y en las televisiones, raro es un magazine en el que no haya o un experto o un apartado dedicado a hablar de cómo está el aire, de cómo está el reciclaje, de cómo está la naturaleza, de cómo está el cambio climático. Pero insisto, detrás de eso está una petición de la sociedad. La sociedad es la que ha reclamado ese tipo de información y los medios de comunicación han tenido que reaccionar a veces demasiado deprisa para incorporar esas secciones. Pero yo no me quejo porque he visto la evolución y ha sido positiva y creo que en cierta medida grande y buena. Vamos a ver, todo lo que tiene que ver con biodiversidad. Yo soy un naturalista que se ha colado dentro de los medios de comunicación, y aunque intento educarme y formarme y conocer y comprender otras áreas igual de importantes, como es agua, aire, cambio climático, gestión de residuos y movilidad, que son igual de importantes, lo mío es la biodiversidad, claro, porque es lo que siento y lo que amo y lo que adoro, ¿verdad? Y a lo que me he dedicado toda mi vida. Desde mi más tierna infancia, lo que he hecho ha sido observar a la naturaleza y tomar nota de ella, para aprender de ella, ¿verdad? Por lo tanto, todas las noticias en positivo que han tenido que ver con la mejora de la biodiversidad, que han sido varias, hemos tenido algunos hitos, son las que más me han llenado de satisfacción. El caso clarísimo es el del lince ibérico. En el año 1992, eso lo recordaré perfectamente, estaba trabajando en la revista Integral, que era una revista de ecología y medio ambiente pura y dura. Yo tuve que decir a los lectores que daba la coincidencia de que estábamos en el año 92 y quedaban 92 linces. Porque en ese momento la situación era tan crítica para la especie
que los sabíamos dónde estaban, es más, tenían nombre cada uno de ellos, quedaban 92. La sombra siniestra de la extinción acechaba a la especie. Parecía que el lince, un felino tan grande como el lince ibérico, se nos iba de las manos. Todo el mundo, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el Fondo Mundial para la Naturaleza, lo que hoy en día es WWF, todas las grandes instituciones pusieron su foco en España. Se iba a extinguir un felino en el corazón de Europa. Y era una tragedia que no alcanzábamos a conocer, ¿verdad? Bueno, se inyectaron fondos, gracias a nuestro ingreso en la Unión Europea pudimos acceder a fondos comunitarios a través de los programas LIFE, a través de las ayudas directas también de los ministerios, de las comunidades autónomas, que han jugado un papel fundamental, y especialmente la Junta de Andalucía, y a todo eso unido la inmensa, ingente labor de las instituciones científicas y de los grupos conservacionistas, conseguimos que empezase a remontar. Conseguimos que a través de los programas de cría en cautividad, de mejora de las poblaciones de conejo, de las reintroducciones y repoblaciones en territorios antiguos en los que había dejado de estar presente, hay gente de mucha relevancia, como Miguel Ángel Simón, por ejemplo, logramos que el lince se fuera a recuperar. Bueno, te estoy hablando ahora cuando sabemos que hay más de 2000 linces en la naturaleza española, de 92 a 2000. Esto es un éxito que sin paliativos, no tiene parangón. Por supuesto, la labor que ha hecho la Fundación Oso Pardo con el oso pardo, que lo ha rescatado también de ese oscuro cuarto que es la extinción, y que hoy en día pues rondan los 400, entre 400 y 500 osos pardos. El quebrantahuesos, la labor que ha hecho la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, inmensa. Gracias a ellos tenemos quebrantahuesos en picos de Europa, tenemos quebrantahuesos en Gredos, en Cazorla, en Pirineos se ha convertido en una especie bastante asentada. Insisto, esas son las noticias que a mí más me ha gustado compartir, los éxitos en conservación y recuperación de la naturaleza. El caso del Prestige a mí me marcó profundamente, porque lo viví de manera muy cercana. La plataforma Nunca Más me solicitó que participase con ellos como portavoz. Estuve colaborando con personalidades, tanto de Galicia como del resto de las comunidades, también en Cataluña. Y me impliqué mucho. El desastre fue catastrófico. Mi amigo Silverio Cerradelo, que en aquel momento era veterinario de naturaleza, tuvo que ir a capturar, a recoger aves muertas en las playas. Las imágenes que nos llegaban eran terribles, y ese era el hecho informativo, la tragedia del Prestige. Pero junto a ese hecho informativo, que es una catástrofe ecológica, surgió otra, que fue emocionante y que a mí todavía hoy me emociona al contarla, que fue la reacción de la sociedad, la reacción de los ciudadanos, la multitud, la auténtica miriada de ciudadanos que de manera altruista, voluntaria y sin saber el riesgo al que se enfrentaban, que luego supimos que era un riesgo serio, el de contaminación por aquel chapapote, que era el peor de los contaminantes al que uno podría hacer frente, fueron a arrancarlo con sus manos de las playas, a limpiar las rocas, a retirar el chapapote de las arenas con sus manos. Gente mayor, tengo una fotografía en la cabeza maravillosa del gran fotógrafo Quim Manresa de La Vanguardia, de una persona mayor con un tablón retirando chapapote de la arena. Fue emocionante, y además nos hizo albergar la esperanza de que con la colaboración de todos y con las grandes alianzas podemos mitigar las grandes catástrofes ecológicas. Y ese pasó a ser el hecho informativo, más allá de la gran catástrofe que supuso el hundimiento del Prestige. Bueno, el reto que tenemos es llegar a las nuevas generaciones. Parece que comunican, no nos cogen el móvil. Y la llamada es urgente. No lo estamos haciendo bien. Los divulgadores ambientales y los periodistas ambientales, toda la gente que nos dedicamos a hacer información ambiental, tenemos un borrón en el boletín de notas. Y es que no estamos llegando a las nuevas generaciones. Ellas se están
adquiriendo la información por sus circuitos y por sus canales. Esos circuitos y esos canales no siempre transmiten una información veraz. A veces hay intereses hacia un sentido y hacia otro. Yo sigo pensando que es tiempo de alianzas y que es tiempo de acuerdos, y que más allá de que me parece lícito la protesta, lo que no podemos llegar es a actos extremos como atentar contra el patrimonio cultural que representa un museo de pintura o una obra arquitectónica, para reclamar la atención hacia un problema que evidentemente es un problema grave y que requiere atención. Pero cuidado, no vayamos a entrar en conflicto con la sociedad, porque no es tiempo de conflictos, insisto, es tiempo de alianzas. Debemos de llegar con nuestros contenidos a la gente joven para que entiendan que es infinitamente más positivo colaborar, sin duda señalar, y sin duda cuando se tenga que denunciar, pero sobre todo colaborar, hacer equipo para intentar mejorar esta situación, que no enquistarse, porque este maniqueísmo de o conmigo o contra mí no le va a traer nada bueno, ni al medio ambiente ni a la sociedad en su conjunto. Por eso a mí me inquieta, tengo que reconocer que me inquieta. Valoro profundamente el movimiento de los jóvenes, sobre todo de los jóvenes que se están manifestando en las puertas de las universidades y de los centros de enseñanza de secundaria, porque no estamos hablando solamente de universidades. Lo valoro profundamente, pero me da un poco de miedo que eso acabe haciéndoles pensar que esto es una guerra, cuando no lo es. Aquí de lo que se trata es de tejer alianzas y de que todos caigamos en la cuenta de que proteger y cuidar el medio ambiente es bueno para todos y para todo, y que entiendan que no hay que a veces cargar con tantísima beligerancia para destacar valores que todos compartimos, y yo el primero, y llevo más de 40 años defendiendo. Vamos a ver, lo que estamos haciendo desde el periodismo es acudir a los científicos para dar solidez a nuestras comunicaciones. Lo que estamos haciendo desde el periodismo es acudir a las organizaciones medioambientales para que nuestras informaciones estén basadas y recojan su opinión, porque son entidades muy importantes. Es decir, que estamos sumando. Otra cosa es que esa información que nosotros trasladamos desde los medios sea atendida por la gobernanza. Y aquí estamos entrando en un territorio que nos tenemos que poner un poco serios. ¿La gobernanza está a la altura que requiere la situación ambiental del planeta? Y lamentablemente tengo que decir que no. No estoy seguro de que tengamos a los mejores representantes políticos en un momento en el que se requiere tantísima prestancia y tantísima solvencia a la hora de tratar estos temas. No estoy convencido de que desde la gobernanza se esté aplicando el mismo rigor que se está aplicando desde los medios de comunicación o desde las instituciones científicas o las organizaciones medioambientales al tratamiento de los temas que tienen que ver, por ejemplo, con el cambio climático. Buena prueba de ello es que se firman acuerdos y se alcanzan protocolos que luego quedan en agua de borrajas. Detrás de ese acuerdo y detrás de ese protocolo, estoy hablando de Kioto y París, hay muchísimo trabajo de científicos, de comunicadores ambientales y de ONGs que han estado dedicando buena parte de su vida a dar forma a esos contenidos, para que luego en un soplo un gobernante diga que eso es vinculante o no, o juegue a salirse del Acuerdo de París o a entrar en el Acuerdo de París en función de sus apetencias o lo que él cree que son las apetencias de sus votantes, ¿verdad? El medio ambiente es demasiado importante como para dejarlo solo en manos de los políticos. Eso es algo que debemos de tener todo muy claro. Pero sin los políticos no vamos a avanzar en temas ambientales. Por eso es urgente que la gobernanza y que quienes están ahí se den cuenta de lo que está pasando y actúen en consecuencia, que sean audaces y que sean valientes. Mira, recientemente atendía al informe Planeta Vivo de WWF, en el que se trasladaba la información de que el 73% de los vertebrados, de las poblaciones de vertebrados,
están en caída libre, ¿verdad? Están menguando. Ese dato es muy inquietante, porque la crisis de la biodiversidad es tan importante como la crisis climática, sino más. Es más, están unidas. Una se retroalimenta con la otra. Por eso esa información que dio el último informe de Planeta Vivo de WWF, a la hora de transmitirlo al lector, enseguida va a generar alarmismo, enseguida va a generar un mensaje de inquietud, ¿verdad?, y de incertidumbre. Caramba, ¿qué significa que el 73% de las especies de vertebrados que hay en el planeta estén perdiendo sus poblaciones, ¿verdad? Eso es un dato, es un bioindicador muy grave, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos para que sea a la vez informativo y estimulante? Porque de lo que se trata es que desde los medios de comunicación busquemos una frase que me parece mágica en el lector, en el oyente o en el telespectador, y es ¿y yo qué puedo hacer? Debemos de llegar con una información que sea incentivadora, estimuladora, para que ese lector, ese en apariencia sujeto pasivo, que no lo es, que recibe esa información, se despierte y diga, muy bien, esto me ha llegado al alma. Ahora bien, ¿y yo qué puedo hacer? Eso es lo importante. Bueno, pues fíjate, para un aspirante a guardabosques eterno, yo desde pequeño quería ser guardabosques, quería ser Daniel Boone, que en mi infancia era un personaje que andaba por ahí ayudando a la naturaleza y descubriéndola, ¿verdad? Para una persona que aspiraba a ser guardabosques, que un buen día la universidad, una entidad con la solvencia y la importancia y la relevancia académica que tiene, nada más y nada menos que la Universidad Politécnica de Madrid, recibir una llamada y te digan, oiga, mire, que le paso con el rector, porque quiere compartir con usted una noticia a la que ha llegado como acuerdo, como común acuerdo la Junta Rectora de la Universidad, y que te digan, mira, es que hemos decidido nombrarte ingeniero de Montes de Honor. Bueno, pues Laudeamos Igitur, yo lo viví llorando, con lágrimas cayéndome por los ojos, con el resto, y diciendo, ¿qué hago yo aquí, verdad? No me considero merecedor de un título tan grande, es más allá de lo que yo me esperaba. Ser ingeniero de Montes de Honor no solamente es que me llene de orgullo y de satisfacción, sino que es que me emociona profundamente, y todavía es hoy que no acabo de ver mis méritos para alcanzar tan alto honor, pero lo que sí que tengo es un profundo agradecimiento a la UPM, a su rectorado y a todo aquel que tuvo a bien entender que un personaje que ha dedicado su vida a pasear y a conocer los bosques y que tiene en el bosque su casa, merezca ser nombrado ingeniero de Montes de Honor. No tengo nada más que decir. Todos los que trabajamos en el estudio y en la comunicación del medio ambiente, de la biodiversidad y de la naturaleza, admiramos la labor que viene haciendo la Fundación BBVA desde siempre, su apoyo a la ciencia, no solamente a la ciencia, a la cultura, a la creación, a la investigación, y en este caso al medio ambiente y a la naturaleza, la honra profundamente. Por lo tanto, esa honra en cierta medida ha sido transferida a mí como premiado, y eso hace que ahora mismo, mientras te estoy hablando, esté absolutamente con la piel de gallina desde el primer dedo del pie hasta la coronilla, ¿verdad? Porque recibir el BBVA de biodiversidad, de la Fundación BBVA a la conservación de la biodiversidad, es algo así como decir, valoramos lo que has hecho, creemos que ha sido importante, sigue por ahí. A lo que más me ayuda este premio es a seguir. Y uno ya va haciendo edad, y uno ya va cogiendo perspectiva, y a veces, con la edad y con la perspectiva, es inevitable plantearse, ¿vale la pena seguir? Bueno, entiendo que el mensaje de la Fundación BBVA es que sí, que vale la pena seguir. Por eso, mi agradecimiento absoluto a todos los miembros del jurado, con su presidente al frente, Rafael Pardo, y mi profunda ilusión transmitida a través de estas palabras.